prometido es deuda y ya le estábamos hablando de lo que son el friazo que se está viviendo en Estados Unidos, lo que ha sucedido en el estado de Texas, donde estuvimos hablando de la refinería más grande del país que tuvo que cerrar por el frío. Estuvimos hablando de más de 5 millones de personas, de usuarios de servicio eléctrico que no tienen en este momento electricidad. Se hablaba de 5 millones en todo Estados Unidos. En el estado de Texas, 4 millones de personas, y no hemos hablado con detenimiento de lo que está pasando como efecto en México. No solamente el clima, no solamente las nevadas que se han visto, por ejemplo, en Nuevo León, sino también de lo que sucedió ayer en relación con apagones escalonados, con que se habló de que Texas se había suspendido el suministro de gas natural a México. ¿Cuánto de esto realmente sucedió en primer lugar? Y yo les cuento, esta servidora, bueno, pues también vivió lo que es un apagón eléctrico. No hay nada del otro mundo, por supuesto, pero lo que sí nos indica es que en esta pandemia nos ha quedado al desnudo nuestras deficiencias, nuestras potencialidades y las cosas que no estamos haciendo y que urge abordar, porque como estos episodios puede haber otros más. No les platico más. Ahora quiero incorporar a Gonzalo Monroy, analista del sector energético de GMEC. Qué gusto saludarte. Hace tiempo no hablábamos, Gonzalo, y pues sí, te cuento que así lo vivimos. Ayer en redes sociales, menos mal teníamos el teléfono funcionando, pues mucha gente diciendo, nosotros estamos hasta acá en el sur, no estamos en Tamaulipas, no estamos en ninguno de estos estados a los que se les pidió desde ayer que sean, bueno, que racionen el consumo eléctrico, y hasta acá nos llega. Yo asumo que es un efecto directo de lo que está sucediendo en Texas, ¿correcto? Es muy correcto, Gaby, qué gusto platicar contigo. Y sí, efectivamente, ayer todavía en la noche la declaratoria del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, el CENACE, donde estaba hablando justamente que haría cortes rotativos, en este caso apagones selectivos en diferentes sectores de diferentes ciudades, para poder alimentar con lo mínimo, aunque sea la parte del norte-noreste del país. Es por eso que vimos que había cortes en la parte de Veracruz, en la parte de Puebla, Estado de México, Hidalgo, una parte de la Ciudad de México, incluso en León, Morelia, y gran parte de la energía a través de las líneas de transmisión, tratar de mandarlas a Monterrey, a Tamaulipas, Saltillo, Durango, principalmente Chihuahua. Chihuahua es la más afectada de estas, que no se ve por desgracia que vaya a corregirse rápido esta interrupción eléctrica hasta que no se disipe la tormenta, probablemente en el mejor escenario hacia el mediodía del jueves. Conéctame a México con Texas cuando ya sabemos que este bote de demanda, la oferta, la infraestructura no está para estos fríos que se están viviendo allá. Sí, el dato fundamental es este, Gaby. 90% del gas natural que tiene México es de importación. Y de esa importación es prácticamente el 100% desde Texas. Estamos interconectados con muchos gasoductos con el sur de Estados Unidos. El problema, como muy bien lo mencionas, es que este frío ha detenido operaciones. Y en esto déjame detenerme un segundo porque eso es algo muy importante decirlo. No es la interpretación que dio el gobierno que alguien en Estados Unidos, alguna autoridad, decidió cerrarle la válvula a los mexicanos. Eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió, porque no hubo un tal declaratoria, lo que sí ocurrió es que sí, la infraestructura empezó a tener restricciones muy fuertes. No está diseñada la infraestructura de las líneas de recolección, los pequeños tubitos de 3 a 5 milímetros que hay a lo largo y ancho de Texas, que recogen la producción de los campos para llevarlos a las baterías de separación. Y sí, ha habido rupturas en varios de estos líneas de recolección. ¿Qué termina pasando? También incluso las tuberías de agua se han tenido que romper y eso ha interrumpido los flujos y el buen funcionamiento de la infraestructura eléctrica y también de otras industrias. Obviamente, al haber tenido estas restricciones, el precio se ha disparado, Gaby. Ese es el principal elemento. El jueves, justamente antes de President's Day, estaba en $3.50. La noche del domingo ya estaba por arriba de los $150, un incremento de más de 50 veces. El problema de todo esto es que CFE no estaba totalmente cubierto con coberturas, con otros mecanismos, con sus nominaciones, sus requerimientos de gas, sus pedidos. Y obviamente quedó expuesto, con lo cual no tiene todavía en este momento suficiente gas para alimentar las plantas, como te decía, de Chihuahua, Samalayuca, El Saus, como también las que tenemos en Vallehermoso, que es prácticamente Matamoros y Reynosa. Sin esto no hay tampoco mucho gas para poder alimentar Monterrey, y eso te explica los apagones generalizados que vemos en el norte y el noreste del país.
Ok, y ya desde ayer estábamos hablando o especulando sobre la posible afectación que podría tener en estos críticos que son estados para la recuperación de México en medio de esta pandemia y colapso económico. Es muy correcto, Gaby. Así que en ese sentido es muy probable de que este primer trimestre que está a la mitad ya prácticamente, pues simplemente no sea el más favorable. Toda esta recuperación que se esperaba después de un 2020 brutal para todas las economías del mundo, pues en el caso mexicano empieza a ser mucho, mucho más complicado. En el caso incluso de las exportaciones con nuestros socios comerciales, porque también cabe decir de que esa tormenta no solo en Estados Unidos, según los servicios meteorológicos, estamos hablando desde el norte de Canadá, desde el Ártico, hasta prácticamente al sur de Reynosa, así que es una tormenta prácticamente del hemisferio norte, así que esto es algo bastante complicado. Y ya habíamos tenido un primer acercamiento a ese tipo de tormentas cuando a mitad de enero, precisamente Japón y Corea estuvieron también en niveles operativos máximos, lo cual llevó a la demanda de gas natural licuado también a unos máximos históricos que jamás habían observado. Ok, entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, verificar contigo, mal por la autoridad mexicana por decirnos que Texas nos apagó el switch, mal, porque eso fue lo que nos dijeron, ¿correcto? Eso es correcto. Sí, y Ok, eso no es cierto. Eso no es mm, cierto. Eso no eh, ocurrió. ok, lo estamos diciendo con un experto. Mal, porque al final del día dicen que es el clima cuando en realidad el problema es que no tenemos ni cómo guardar gas natural y ese también ha sido un problema con la gasolina en México en términos de infraestructura, ¿correcto? Es muy correcto, Gaby. Yo te diría que almacenamiento en general. No tenemos almacenamiento eléctrico, por ejemplo, como el que tiene Australia con estas grandes granjas de baterías que hubieran servido de respaldo al menos por unos cuantos días. Tampoco tenemos almacenamiento de gas natural para poder abastecer a nuestras centrales eléctricas. Y como bien mencionas, tampoco tenemos suficiente almacenamiento de petrolíferos. Así que una interrupción como la que estamos viendo al día de hoy, un huracán, alguna fuerza mayor que veamos, justamente un acto de Dios que interrumpa el flujo de Estados Unidos hacia México, también nos pega por el lado de las gasolinas. Justamente hablar de soberanía energética significa hablar de seguridad de suministro. Necesitamos tener esa seguridad de suministro, una parte hecha en casa, otra parte con almacenamientos para resistir estos shocks inesperados que ocurren. Que incluso hablando de esa falta de almacenamiento y que es importante, Gonzalo, solamente abundar en este punto que me parece muy relevante, el costo de cargar gasolina en un auto, el costo hay un costo de no tener esa infraestructura, es lo que le quiero subrayar a nuestra audiencia. Es muy correcto y de hecho en la industria energética hay un dicho que es prácticamente un mantra para todos. La energía más cara es la energía que no se tiene. ¿Cómo podemos cuantificar gente que hoy, por ejemplo, en el caso mexicano, está en casa con respiradores en medio de la pandemia que no tengan acceso a la electricidad? Como, por ejemplo, gente que está buscando medicinas, medicamentos que tienen que tenerlos en refrigeración y que no hay electricidad. Obviamente tratar de cuantificar el costo humano, el costo económico, el costo social de la falta de energía en general es incuantificable. Así que sí, Gaby, la energía más cara es la que no se tiene. Ok, preguntarte, ¿qué de lo que está pasando, de la estrategia de energía o energética de la autoridad de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador viene a resolver estos riesgos a futuro? Prácticamente de ninguna forma, Gaby. Por desgracia, justamente aquí tenemos que abordar primero los cambios que se están planteando en la iniciativa preferente del presidente para echar abajo la participación privada en el sector eléctrico. En esta iniciativa prácticamente se trata de regresarle el monopolio o la preeminencia, yo lo diría mejor, de CFE en el tema de la generación. Esa es una ley que no le permite hacer una expansión de la transmisión, cosa que fue justamente la causa del apagón generalizado del 28 de diciembre de 2020, tampoco le ayuda a modernizarse en términos de distribución. En realidad es simplemente tratar de poner ese tipo de cosas. Es esta una ley que no le aporta absolutamente nada en términos de seguridad de suministro. Hay que recordar muy claramente de que lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con esta nevada tiene que ver con el suministro de gas natural a plantas. No importa si son de CFE o son privadas, el suministrador de esas plantas es precisamente la CFE. Esta es una realidad inescrutable que no puede evadirla y que tiene que hacerse frente. Ok, ¿y qué hay, por ejemplo, de hacer subastas en México de gas natural?
No necesariamente subastas, sería además a subastas eléctricas, tendría que ver mucho más con la parte de las licitaciones de las rondas petroleras. Como Mm. sabemos, esa sería la segunda variante de la política energética del presidente López Obrador, bien llamado o mal llamado el rescate a Pemex. La realidad es que ha sido, a pesar de una serie de estímulos fiscales, de donaciones en efectivo, incluso de la construcción que se le dará en donación de la refinería de Dos Bocas, esto no está abundando a que Pemex mejore la producción, mejore sus reservas o en general mejore sus indicadores financieros u operativos. Lo que estamos viendo es que esa es una apuesta que no ha funcionado al gobierno. Pemex no está en una mejor posición que como estaba en 2018, a pesar del decidido empuje y apoyo que está teniendo de la administración. Es por eso que al menos también, Gaby, narrativamente se ha pivoteado, este gobierno ha pivoteado del rescate a Pemex y de la soberanía a tratar de hacer el rescate eléctrico y tratar de salvar a CFE, cuando CFE en realidad es la vuelta al monopolio. ¿Y qué me dices de las energías alternativas? Ya que estamos hablando de diversificar, ya vimos lo que puede pasar en tiempos difíciles como estos, la diversificación de tus fuentes de suministro más allá de Texas y también hablar de fuentes alternativas. Es muy correcto, Gaby. Eso es lo que se trata de hacer un sistema más fuerte, más resiliente, sobre todo que pueda tener redundancia. Esa es la parte fundamental. Se requiere repensar todo el sistema. Saber, por ejemplo, cómo podemos abastecer la energía de manera confiable y de manera segura y sobre todo económica en todas las partes del sistema. Estamos hablando desde cosas como la interconexión a la península de Baja California, poder asegurar el suministro de gas a la península de Yucatán, poder justamente tener suficientes reservas, en este caso yo le llamaría almacenamiento de gas para nuestros ciclos combinados, una expansión de otro tipo de energías, como sí, ahí hay que decirlo, cabe justamente el combustóleo bajo una razón de seguridad nacional, también hablar justamente de una expansión o una repotenciación de Laguna Verde y sobre todo, porque ese es el punto fundamental, acompañado de una expansión en el sistema de transmisión y eventual modernización de las líneas de distribución, la que van de las subestaciones a los hogares, a las fábricas, a los servicios. Tenemos que repensar todo un sistema que hoy, en los últimos, yo te diría, en los últimos año y medio, ha quedado justamente de evidencia su alta, muy alta vulnerabilidad a shocks externos. Bueno, y eso nos recuerda a que Estados Unidos está repuntando la economía, que se está vacunando 1,5 millones, 1,600,000 personas promedio diario, ojo, que viene un rebote importante y que episodios de energía como estos, en los que queda expuesto México de esta forma, solo cancelan la oportunidad de recuperar o rebotar, porque hay que recordar que México está rebotando más por el sector externo que por la dinámica interna. Por último, Gonzalo Monroy, un tema que yo siempre me ha llamado la atención es la promesa de haber tenido conectado a Canadá, México, y bueno, Canadá, Estados Unidos y México en el tema energético y la oportunidad por el costo y la oportunidad que representa para las industrias. Pero conéctame con Centroamérica, la oportunidad que México está perdiendo, por ejemplo, de suministrar también a estas economías que son tan dependientes, que tienen situaciones frágiles en Centroamérica. En realidad te podría decir, Gaby, que sí, hay que ponerlo muy claramente, la política, al menos de México, ha sido de integración con Norteamérica. Tenemos justamente, y lo sabemos muy bien, una frontera, tenemos lazos culturales, económicos, y se ha tejido esta integración en amplísimos y diferentes niveles culturales, comerciales, diplomáticos. Y en realidad México ha descuidado enormemente en los últimos, yo te diría, 25, 30 años la relación con Centroamérica. Es un mercado que ha ido evolucionando un paso completamente distinto, disasociado a la dinámica mexicana. Incluso tú ahorita que mencionabas la parte de la vacunación, ellos han tenido un mejor éxito negociando no como un bloque o a través de la CEPAL o de la OEA, sino a través de esfuerzos individuales. México en ese sentido ha perdido y ha cedido su lugar de liderazgo en la región. Vale mucho la pena justamente repensarlo, repensar cómo y cuáles son las condiciones, más allá de un tema migratorio que se vuelve por demás espinoso, principalmente con Estados Unidos, al cual hay que echarle mucha, muy buena pensada y una buena planeación para poder repensar y relanzar esas relaciones. Pues ahí lo tienen ustedes. Este es un tema importantísimo, crítico, no sé qué más decir, que se entienda. Yo espero que se entienda, porque además tú eres muy bueno para explicar de manera sencilla, Gonzalo. Y te agradezco, ya no sé si decir, ¿vienen más apagones? ¿Tú piensas? Yo creo que sí. ¿Tú qué piensas? Yo te diría esto, sabemos que no se están tomando las medidas para evitar que esto se repita. Esa es probablemente la mayor falla y quizá la mayor crítica.
no hemos resuelto de problemas de fondo para asegurarnos que esto no vuelva a pasar. Cuando el presidente López Obrador, de una manera creo que precipitada, dice que va a garantizar que no haya apagones, pues no lo puede hacer porque no hay forma de que se pueda evitar que ocurran, pero sí tampoco no se ha hecho nada para prevenir que esto se pueda mitigar. No puedes evitar una tormenta, pero sí puedes comprar un paraguas, cosa que México en el caso particular no ha hecho. Bueno, y este es un patrón, ¿eh? No se olviden ustedes que ya vimos la llegada de las vacunas, el avioncito, los discursos de los ejecutivos de estas empresas, detrás está el avión con las dosis de vacunas, la primera vez que recibimos, y hoy México pues no está ni entre los primeros 5 ni los primeros 7 en vacunación, y sí lo está países como Chile, por ejemplo, que no tienen pues toda esta faramalla para decir estamos entrando en una nueva fase. Gracias, Gonzalo, no sabes cómo te agradezco y me da mucho gusto saludarte. Me queda, Gaby, te mando un gran abrazo a ti y a tu público.